Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde convertimos la filosofía estoica en una guía práctica para vivir con virtud, propósito y serenidad. Soy Alberto Treviño y hoy exploraremos un tema que nos toca en algún momento de nuestras vidas, que es soltar y aceptar la impermanencia. Desde relaciones hasta oportunidades, muchas veces nos aferramos a lo que ya no nos sirve, generando pues un sufrimiento innecesario. Es dejar más tiempo algo que realmente ya no nos sirve, ¿no? Nos cuesta dejar ir porque creemos que lo perdemos y eso que perdemos define quiénes somos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña en que la vida es cambio y que la verdadera fortaleza está en aceptar lo inevitable, pues sin miedo, sin rencor, sin resentimiento, sin nada, ¿no? O sea, soltar, aceptar lo inevitable, ¿no? Es la verdadera fortaleza, está en esa aceptación. Acompáñame en este episodio donde veremos cómo los estoicos entendían el desapego, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida y cómo aprender a soltar nos ayuda a vivir con mayor libertad emocional. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. El desapego. Marco Aurelio nos dejó una reflexión muy poderosa sobre la naturaleza transitoria de la vida, ¿no? El gran emperador romano Marco Aurelio siempre estaba en situaciones muy complejas y en sus meditaciones nos dice: recuerda cuántas cosas has presenciado desaparecer. El mundo es cambio y la vida es percepción. Recuerda cuántas cosas has presenciado desaparecer. El mundo es cambio y la vida percepción. Percepción de ese cambio, ¿no? Y obviamente cómo las cosas llegan, cómo las cosas se van. Marco Aurelio le quedaba claro, ¿no? Que nada es permanente. Todo lo que nos rodea está en constante transformación. El apego nos impide avanzar porque nos hace depender de lo externo para sentirnos completos, ¿no? Cuando nos aferramos a algo, ya sea una relación, un trabajo, una identidad o una expectativa, nos atamos a una ilusión de permanencia que tarde o temprano se desvanece, como lo comentaba Marco Aurelio, ¿no? El estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es. La mayoría de las veces estamos esperando que las cosas sucedan como uno quisiera, pero cuando tienes ya un nivel de conciencia suficiente para aceptar las cosas y para aceptar la realidad, nos ayuda pues para que de alguna manera podamos dejar de luchar contra lo inevitable, ¿no? Yo creo que es importante. Nada nos pertenece en realidad. Todo lo que llega a nuestra vida es prestado y en algún momento debe seguir su curso, ¿no? Yo creo que es importante. Epicteto también utilizaba una metáfora poderosa para explicar el arte de soltar. Él lo hacía como una analogía a un banquete, ¿no? Cuando te llegan esos platillos que vas a compartir con las demás personas, te llegan y te tienes que servir lo suficiente para ti y pasarlo, ¿no? Él decía, la vida es como eso, ¿no? El soltar es como eso, ¿no? No tomar ese platillo para ti y pensar que vas a estar con él siempre, ¿no? Él decía, la vida es un banquete. Cuando el anfitrión te sirve un plato, lo disfrutas y cuando lo retira, no protestas, porque sabes que no era tuyo para siempre. Entonces, él le hace esta analogía del banquete como te explicaba al principio, ¿no? Lo recibes, lo haces tuyo, lo tomas, pero lo dejas pasar, ¿no? Porque al final del día, pues no era para siempre, ¿no? Este principio se aplica en todo, ¿no? En el amor, la juventud, las oportunidades, incluso en la vida misma. Luchar contra la impermanencia es inútil, eso es una realidad, no lo vas a poder lograr. En cambio, aceptar la realidad con serenidad
nos permite disfrutar el presente sin miedo, sin miedo constante a perderlo, ¿no? Siempre tenemos un miedo a perder las cosas, siempre tenemos un miedo a dejar ir las cosas que ya no nos sirven y obviamente pues esto nos ayuda a poder entender la realidad, ¿no? Como tal cual es, ¿no? Te platico, me gusta compartir a veces en los temas que estamos tratando las diferentes experiencias que he vivido a través del tiempo, ¿no? Y hubo un momento en mi vida en el que tuve que enfrentar una pérdida en mi empresa, ¿no? En su momento sentí como un quiebre total, ¿no? Como si me hubieran dado un golpe letal, ¿no? Que me afectó pues en todas las dimensiones de mi ser. Mi paz mental se tambaleó, mis emociones se volvieron inestables, era como que mi cuerpo se desgastó también al punto de la extenuación, ¿no? Sin poder dormir. Creo que pasé más de 4 días sin poder conciliar el sueño y obviamente no descansas y tu cuerpo pues es tu fortaleza, ¿no? Y te digo, y lo más difícil para mí fue llegar al punto de perder la fe, ¿no? De estar esperando que las cosas mejoren y obviamente haces tu oración y tienes fe y las cosas a veces no llegan como tú quisieras, ¿no? No solo era aceptar la pérdida de un proyecto en el que había invertido yo años de esfuerzo, sacrificios, expectativas, sino también enfrentar la sensación de que mi identidad estaba ligada a ese éxito que nunca llegó, por cierto, a concretarse. Hay momentos en la vida en que los proyectos que nacen con una ilusión se convierten en retos personales. Yo lo tomé muy personal. Y cuando no salen como esperamos, bueno, sentimos que parte de nosotros se desvanece con ese mismo proyecto que no está funcionando y que no llegó a concretarse nunca, ¿no? A pesar de los esfuerzos, ¿no? Recuerdo con claridad los meses en los que pues traté de resistirme a lo inevitable, ¿no? Buscaba soluciones, estrategias, alternativas, negándome a aceptar que por más que lo intentara, ese ciclo ya había llegado a su fin, ¿no? El reconocer es lo más difícil. Sin embargo, una y otra vez me preguntaba, no podía ni dormir y en esos tiempos preguntaba, ¿qué pude haber hecho yo diferente? ¿No? ¿Dónde, en qué parte me equivoqué y cómo evito que esto desaparezca hasta la última instancia, ¿no? Pero en el fondo sabía que lo estaba enfrentando todo esto desde el miedo, no desde la razón. Cuando tienes miedo a soltar, cuando tienes miedo a reconocer, lo ves como si fuera una pérdida, ¿no? Esos cambios normalmente los interpretamos como una pérdida y eso duele, ¿no? Porque duele aceptarlo y duele soltarlo, ¿no? Me resistía porque no quería aceptar, ¿no? Que algunas cosas simplemente deben de terminar, ¿no? Aprendí que las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolo. Cuando leí esto, fue muy interesante, ¿no? Y también me encontré una enseñanza de Epicteto que cambiaría mi perspectiva para siempre, no nomás para ese proyecto, ¿no? No digas esto de lo que te está pasando. O sea, Epicteto decía, no digas esto de lo que te está pasando. Lo he perdido, sino lo he devuelto, ¿no? No es la pérdida necesariamente. Aquellas palabras fueron un golpe de realidad, me hicieron ver que nada en la vida nos pertenece realmente. Todo lo que llega en un momento se va. No se trata de ganar o perder, sino de aceptar que todo tiene un tiempo, pero también, ¿sabes qué? Tiene un propósito. Entonces, ese día entendí que mi lucha no era contra una situación en sí, de ese proyecto, sino contra mi apego a lo que fue o lo que pudo haber sido, ¿no? Me di cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir el presente. Esa era la clave. No puedes cambiar el pasado, no sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero sí estaba seguro de que tenía que elegir vivir el presente. Es lo único seguro que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, en lugar de seguir aferrado, decidí hacer un ejercicio de desapego y te lo platico, ¿no? Tomé un papel y escribí todo lo que ese proyecto me había enseñado, ¿no?
Ya cuando entendí, ¿no? Y el tema de reconocer, pues que no iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me enseñó ese proyecto? Cada lección, cada conexión, cada crecimiento personal que había surgido gracias a ese proyecto, ¿no? Y en ese momento comprendí algo muy, muy grande, ¿no? Era, aunque el proyecto en sí ya no existía, su impacto en mi vida seguiría presente siempre y cuando tuviera yo la oportunidad de asumir la responsabilidad y poder tomarlo como una experiencia positiva para futuros proyectos en mi vida, ¿no? Y eso, pues, esa experiencia, pues, no te lo quita nadie, ¿no? Aprendí que ya no pierdo, ya, no es perder, ganar, sino también aprender de estos proyectos y de las experiencias, ¿no? Aprender a soltar no significa rendirse, porque muchas personas piensan, es que el cambio, el soltar, es una derrota rendirse hacia algo, ¿no? Como derrotado. Significa librarse del peso de lo que ya no suma. Así de sencillo te lo pongo, librarse del peso de lo que ya no suma. Te estás quitando un peso de encima una vez pasando y desapegándote de eso, ¿no? Ese día entendí que la vida sigue su curso y que resistirse al cambio solo nos causa mayor sufrimiento, ¿no? No significa que no duela, como te dije una vez, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es voluntario, ¿no? Podemos encontrar en cada final una nueva oportunidad de transformación. Y así lo visualicé. Vamos a utilizar esto para transformarme, para evolucionar, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Me dio la fuerza para volver a intentarlo. Emprendí un nuevo proyecto, pero esta vez desde un lugar diferente, con mayor madurez, con mayor experiencia, y te comparto algo, con una resiliencia que antes no tenía, porque nunca lo había afrontado, nunca lo había experimentado, ¿no? Aprendí a soltar, a concentrarme en lo que puedo y sí tengo control y dejar que lo demás fluya. Este ha sido sin duda una de las lecciones más valiosas de mi vida, más dolorosas, sí, tengo que reconocerlo, es una experiencia que pagué el precio sin duda, pero me ha servido para poderme concentrar en nuevos proyectos y hacer mi mejor esfuerzo como lo hice en ese momento. En recomendaciones, fíjate que si queremos aprender a soltar, pero con serenidad, no es soltar por soltar, hay gente que suelta y sufre toda la vida, ¿no? No, soltar con serenidad. Podemos poner en práctica los siguientes ejercicios, ¿no? Que a mí me funcionaron en su momento y son 3 y te los comparto. El primero es el ejercicio del desapego. Preguntarte cada día, ¿no? Cada día, en la mañana o en la tarde, noche, ¿esto realmente es mío o solo estaba de paso en mi vida? La situación que te esté afectando, ¿no? Este ejercicio nos ayuda a cambiar la perspectiva y ver las cosas como prestadas, ¿no? No como posesiones permanentes. Nada es permanente, ninguna relación, ninguna cuestión material, nada es permanente, ni la vida es permanente. Así que poder verlo con otra perspectiva y poder aceptarlo para que no se quede más tiempo del necesario, ¿no? Luego la segunda es un diario de gratitud y aceptación, ¿no? Cada noche escribir 3 cosas que apreciaste durante el día, ¿no? Que le das valor y que quieres dar gracias de las cosas que tienes. Y una cosa que debes aceptar y soltar. 3 que tú apreciaste, que te pasaron y estás de alguna manera dando gracias y aceptar lo que necesitas soltar. Esto pues va entrenando la mente para enfocarte en el presente, en lugar de estarte lamentando por lo que ya se va, ¿no? O lo que ya se fue, ¿no? Y la última es un tema, es una recomendación bastante estoica, ¿no? Es la visualización negativa. Los estoicos la usan mucho y la practican para imaginar la pérdida de algo valioso, para prepararse emocionalmente, ¿no? Se imaginan y visualizan que pierden algo importante para ellos. ¿Qué pasaría si pierdo esto, no? Y tal vez nunca suceda, pero si sucede, emocionalmente ya te preparaste, emocionalmente ya lo digeriste, ¿no? En lugar de temer a la pérdida como tal, ¿no? Este ejercicio nos ayuda a valorarlo mientras lo tenemos y estar preparados por si algún día se va. Practícalas, a mí me han ayudado un poco a poder asimilar el aprender el arte de soltar, ¿no? Mis recomendaciones de hoy, hay un libro bien interesante que se llama The Courage to be Disliked,
de Ichiro Kachimi y Fumitake Koga. Es una obra inspirada en la psicología de Alfred Adler, que nos enseña a liberarnos de las expectativas ajenas, ¿no? Y también vivir sin miedo al cambio. Es interesante porque es un llamado valiente, ¿no? A dejar de lado el pasado y a concentrarte en el presente. Y cómo llegar cuando dejamos de buscar la validación externa, ¿no? El cambio siempre llega cuando dejas de estar pensando en la validación externa. Muchas veces tienes miedo a cambiar por lo que van a decir, porque si es o no bueno. Te resuena a ti, genera el cambio. Y este libro te va a ayudar a concentrarte en eso, ¿no? La película que te quiero recomendar hoy a mí me gustó mucho porque también es un tema muy relacionado. Se llama El minimalismo en Netflix. Es un documental película que se trata precisamente de la libertad de vivir con menos. Es una persona de la historia, ¿no? Del personaje, el cual fallece su madre en Miami. Y la señora tenía su casita retirada en Miami, muy a gusto. La señora fallece y él tiene que ir a recibir la casa y obviamente pues tenía que hacer una limpia de todo lo que su madre estuvo acumulando por tantos años. Y te das cuenta de cómo el consumismo, no solamente en Estados Unidos, también aquí en México, nos genera una necesidad de estar comprando cosas para poder tener alguna satisfacción, pensando que la felicidad está en el exterior, ¿no? Y compras y compras y compras cosas que igual y ni necesitas. En esta película se ve la señora que tiene una caja debajo de la cama guardada y este joven la saca y empieza a ver fotos de su primaria, dibujos de la secundaria, cosas que su mamá guardó de recuerdo para ella, ¿no? Igual son sentimentales, pero también tenía todos los artefactos que te puedas imaginar para cocinar, para la televisión, para todo. Y te das cuenta de que tantos años que pasó de la señora acumulando, este amigo se dio cuenta de la importancia de liberarte, ¿no? El significado del desapego material. Pues aumenta la libertad en la vida, ¿no? El de bienestar y propósito, ¿no? Y es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos dejar ir? ¿Cómo podemos desapegarnos? Y en este caso esta película te la súper recomiendo, está muy interesante y ellos hacen después una teoría del minimalismo y viven en Estados Unidos con lo básico, con lo mínimo necesario y ya ellos generan un grupo. La vas a ver, está muy interesante y al final del día pues es simplificar nuestras vidas, ¿no? Sin tener que buscar la validación externa con cosas materiales. Entonces te la súper recomiendo, está muy buena. Y como sabes, hoy en día el miedo al cambio es más evidente que nunca, ¿no? La incertidumbre económica, la inestabilidad laboral, las crisis personales y también hablábamos de la hiperconectividad, ¿no? Que nos hace sentir que necesitamos controlar todo, tenemos que tener todo, tenemos que estar al día. Y entonces el irnos desapegando de este tipo de cosas, hasta de las propias noticias diarias, es que sea lo básico. Y desapégate de tantas cosas, te va a dar una libertad. En el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar el cambio, pero sí nuestra actitud hacia él. Fíjate qué interesante, no podemos controlar el cambio, pero sí nuestra actitud para con él, ¿no? Para hacia el cambio, ¿no? En lugar de resistirnos y poder aprender a adaptarnos con inteligencia y serenidad, ¿no? No resistirnos al cambio como tal, que no nos dé ese miedo, sino que si tú tomas la decisión de hacerlo, que sea por un propósito y que sea algo personal tuyo, ¿no? Yo creo que te va a dar grandes satisfacciones. Bueno, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Los Cabos Estoico. Aprender a soltar no es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar, el aprender a soltar. Vivir sin cargas innecesarias nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y experimentar la vida con ligereza y también con claridad, ¿no? Yo creo que esto vas a ver si haces ejercicios, de empezar a sacar la ropa que ya no tienes. ¿Cuántas veces no abres tu closet y tienes ropa que nunca has usado y que ni vas a usar porque ya subiste de peso, bajaste de peso? Suéltala, sácala, dónala, regálala y empieza a hacer espacio para las cosas nuevas. Empieza a desapegarte de las cosas materiales, empieza a desapegarte de las cosas que no son útiles para ti. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Los Cabos Estoico. No, aprender a soltar no es fácil. Nunca dijimos que fuera fácil, pero es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar.
Vivir sin cargas innecesarias nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y experimentar la vida con mayor ligereza y mayor claridad. Claro que el aprender a soltar y dejar ir las cosas nos permiten poder tener una mayor libertad y obviamente que estos cambios que quieres generar vayan acorde a tu propósito. Yo creo que es importante no aferrarnos a tenerle el miedo al cambio, ¿no? Y aferrarnos a no soltar, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite recordar que soltar no es perder, sino liberarse, como te había comentado. Nos escuchamos en el próximo capítulo, si el destino lo permite. Gracias.